Bueno, shalom, amados hermanos, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Es una bendición poder conectarse nuevamente, ¿verdad? A la hora que pues habíamos establecido, ¿verdad? Así que bienvenidos los hermanos que se conectaron, ¿verdad? Y pues los hermanos que se van a conectar previamente, pues también igual, ¿verdad? Van a ser bienvenidos. Así que vamos a hacer una oración, ¿verdad? Al Eterno, para luego pues proseguir con el tema, ¿verdad? Que habíamos anunciado para el día de hoy. Así que vamos a orar. Bendito eres tú, Señor nuestro, soberano del universo. Te damos gracias, Padre bueno, en esta hora por darnos la vida, por permitirnos estar en este momento para poder estudiar tu palabra. Pedimos que seas tú el que nos enseñes y que todo lo que hablemos en esta oportunidad sea de bendición para nuestra vida espiritual. Gracias por tu palabra, gracias porque hasta este momento has estado con nuestras vidas, Padre, con nosotros. De verdad no hay palabras, Padre, para poder agradecerle lo bueno que es con cada uno de nosotros. Bendice a cada hermano que ya se está conectando, a los hermanos que se van a conectar y pues a los que van a oír este audio, ¿verdad?, de esta enseñanza en este día. Bendito sea tu nombre, bendito sea el nombre de Yeshua también, ¿verdad? Queremos que pues lo que hemos de hablar sea pues tu palabra y queremos aprender. Gracias porque eres un Elohim bueno. Bendito sea tu nombre y elevamos nuestra oración en esta oportunidad en el nombre grande de Yeshua. Y decimos amén. Bien, hermanos, como dijimos, ¿verdad? En esta oportunidad pues vamos a tocar el tema, ¿verdad? El secreto de Herodes, así, el secreto de Herodes, ¿verdad? A quien en la historia se le llamó Herodes el Grande, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Así que pues pido que estemos, ¿verdad?, con mucha atención, ¿verdad?, escuchando. Decidí hacerlo así porque no puedo tener muy lejos el celular, estoy no tan bien de mi garganta, pero lo importante es que hagamos el estudio en este día. Así que, bueno, para llegar, ¿verdad? Porque acuérdense que dijimos de que íbamos a hacer dos estudios históricos, ¿verdad? Que iban a ser para conocer un contexto, ¿verdad?, muy importante. De hecho, pues tenemos pronto, ¿verdad?, el comienzo del libro de Gálatas, ¿verdad? Y este es el último estudio, es decir, el segundo estudio para conocer el contexto histórico, ¿verdad? Estuvimos, ¿verdad?, estudiando en la enseñanza pasada acerca de lo que es tanto el macho cabrillo, ¿verdad?, como el carnero, ¿verdad? Hablamos de las cuatro bestias que se mencionan en el libro de Daniel, llegando, ¿verdad?, allá por el siglo II antes del Mesías, ¿verdad?, donde surge ese cuerno pequeño, ¿verdad?, que sale de uno de los cuatro cuernos. Decíamos que ese era el imperio griego, ¿verdad?, y que ese cuerno pequeño llegaba hasta la tierra gloriosa, ¿verdad?, que es Israel, y que echaba por tierra la verdad, ¿verdad? Así que pues vamos a partir de ese tiempo, es decir, vamos a amarrar la parte, porque esto pasó allá por el siglo II, antes del siglo II, antes del Mesías, ¿verdad? Y vamos a llegar hasta el siglo, vamos a ver, sí, ok, vamos a llegar hasta, sí, en el tiempo del Mesías, ahí. Así que vamos a comenzar, ¿verdad? Y quiero recordarles un poquito esto que lo vimos, ¿verdad? Y es como Antíoco Epífanes, ¿verdad? Él invade Israel, ¿verdad? Eso lo decíamos anteriormente, ¿verdad? Invade Israel. De hecho, cuando él, ¿verdad?, invade Israel, y pues en aquel tiempo, ¿verdad?, en aquel tiempo se habla de que el sumo sacerdote que estaba en aquel tiempo en lo que es, vamos a decir, el reino del sur, ¿verdad?, o el pueblo judío,
se llamó Onías, así, Onías III. Onías III. Este Onías III fue sacerdote, de hecho, del año 185 antes del Mesías al año 174, ¿verdad? Teniendo un total de, es decir, estando un total de 11 años, ¿verdad? 11 años. Inclusive, ¿verdad? Se dice que el padre de él, ¿verdad? El padre de él fue Simeón II, ¿verdad? Este inclusive se menciona en el libro de Daniel. De hecho, es en el capítulo 11 y verso 22 del libro de Daniel. Ahí se habla del príncipe. Él también fue muerto, ¿verdad? Pero el punto comenzó a ponerse difícil, ¿verdad? Cuando los judíos, ¿verdad? Los judíos comienzan a helenizarse. Los judíos comienzan a helenizarse, ¿verdad? Y comienzan a adaptarse a las costumbres, ¿verdad? Que traía Antíoco Epífanes, que obviamente es la cultura helenista o la cultura griega. Bueno, estando, ¿verdad? Prácticamente Antíoco gobernando ya la parte ¿cómo decir? La parte del pueblo judío, ¿verdad? Sucede de que aparece ahí un señor llamado Jasón. Jasón es un nombre griego, ¿verdad? Y este Jasón era hermano de Onías III. Jasón era hermano de Onías III, ¿verdad? El que era sumo sacerdote, ¿verdad? Pero que viene este Jasón, ¿verdad? Que de hecho se dice que su nombre era Yehoshua, pero se cambió el nombre a Jasón. Jasón es un nombre griego, ¿verdad? Y pues obviamente estaba helenizado, ¿verdad? Estaba helenizado, se había vendido, ¿verdad? A los griegos, se había vendido a los griegos, y este Jasón decide pedirle a Antíoco IV. Antíoco IV es el mismo Antíoco Epífanes, ¿verdad? De que le vendiera el puesto de sumo sacerdote. Así que pues quitan, ¿verdad?, a Onías III, que era hermano de este Jasón, y queda en este caso Jasón como sumo sacerdote en aquel tiempo, como Cohen Hagadol, ¿verdad? Ahora, esto, es decir, Jasón viene y le paga a Antíoco, ¿verdad? Así de terrible estaban las cosas en este lugar. Ahora, luego, ¿verdad? Viene ¿cómo decir? Este rey Antíoco, ¿verdad? Y pone más adelante a otro, ¿verdad? A otro judío, también helenizado, ¿verdad? Pero que se supone que tuvo que haberle pagado otra suma de dinero, ¿verdad? Y viene y quita a Jasón y pone a este otro llamado Menelao, ¿verdad? Menelao fue puesto en lugar de él. De hecho, se dice que este señor era esposo de Helena de Troya, ¿verdad? Y fue puesto en vez de Jasón porque le ofreció una suma más grande de dinero. Entonces, este Menelao era judío, ¿verdad? Y pues no era de la línea sacerdotal, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace este hombre? Aunque era judío, dice que introduce, la historia, introduce el culto idólatra en el templo, ¿verdad? Se dice en aquel tiempo que Antíoco, ¿verdad?, invadió a Egipto, y por ahí los rumores vienen diciendo de que Antíoco se murió, así que viene Jasón, ¿verdad?, que había sido destituido, y ataca a Menelao, y pues Antíoco no había muerto. Entonces cuando Antíoco viene, ¿verdad?, y a estos, es decir, los que ayudaron, ¿verdad?, a Jasón, porque Jasón era helenizado, pero no tanto como Menelao. Entonces los que ayudaron a Jasón fueron otros judíos. Entonces cuando Antíoco viene de Egipto, lo que hace él se enoja terriblemente por la acción que habían hecho los judíos y comienza a matarlos, ¿verdad? Comienza a matar a los judíos, ¿verdad? Y pues obviamente vienen, ¿verdad?, lo que un poquito estuvimos hablando la otra vez, ¿verdad? Comienza a prohibir la Torá. De hecho, ¿verdad?, todo esto llevó a que él profanara el templo.
metiendo una estatua de Zeus en el lugar santísimo, en el lugar Kadosh HaKadoshim, lugar santísimo. O sea, terrible, ¿verdad? O sea, terrible. En todo esto, ¿verdad? Todo esto, por ahí, ¿verdad? Nos hablamos también un poquito, ¿verdad? De Matatías. Matatías, que era un jasmoneo, ¿verdad? Es decir, este hombre era un judío, ¿verdad? Sacerdote, por cierto, de la línea de Aarón todavía, ¿verdad? Y este hombre se levanta en contra de los seleucidas. O sea, seleucidas son los mismos, ¿verdad? Como hablamos en el otro tema, vienen de Seleuco, ¿verdad? Este se levanta en contra de los seleucidas y pues obviamente organiza, ¿verdad? Él con sus hijos, ¿verdad? Él con sus hijos, de hecho tuvo 5 hijos Matatías, ¿verdad? Que hicieron la revuelta en contra de lo que es los seleucidas, y los hijos de Matatías se llamaron Jonatán, Johanán, que es Juan, así se conoce, Yehudá o Judas, Eleazar y Simón, ¿verdad? O Simeón. Estos eran los hijos de Matatías, los cuales le ayudaron, ¿verdad?, a levantarse en contra del imperio seleucida. Ahora, Matatías era, ¿cómo decir? Se dice que era hijo de Juan y nieto de Simeón. Y Simeón era de la casta sacerdotal de Joiarib. Eso lo encontramos en Primera de Crónicas 24:7, si alguien después quisiera verlo, ¿verdad? Y resulta de que pues hicieron toda la revuelta, se armaron, ¿verdad? Y pues la historia nos cuenta de que se da la rebelión de los jasmoneos, o sea, de los macabeos también, en el año 167 antes del Mesías. 167 antes del Mesías. Y luego en el año 164 antes del Mesías, ¿verdad?, se da lo que es Hanukkah, ¿verdad? O lo que es la dedicación del templo, ¿verdad? Donde logran, con pocos judíos, cerca de 5,000 judíos, logran echar, ¿verdad?, a más de 50,000 griegos, a más de 50,000 guerreros, ¿verdad?, de Seleuco, ¿verdad?, con la cabeza, teniendo por cabeza a Antíoco IV o Antíoco Epífanes. Esto se dice que sucedió en el 25 del mes de Kislev, ¿verdad? 25 del mes de Kislev del año 164, ¿verdad? Y esto pues da origen a lo que es Hanukkah. Ahora pues obviamente una vez el templo está limpio, ¿verdad?, de las impurezas que habían hecho esos hombres malvados, de los cerdos que habían sacrificado inclusive dentro del templo, ¿verdad? Pues obviamente una vez se dedica el templo, ¿verdad?, hay que nombrar un sumo sacerdote. Y pues obviamente es nombrado el hijo menor de Matatías, ¿verdad? Ya mencionamos sus hijos, ¿verdad? Uno de los grandes guerreros fue Yehudá, Judas, ¿verdad? Judas Macabeo, pero el que fue puesto en aquel tiempo como, y vea, aquí hay una cosa interesante, porque Simeón fue puesto como sumo sacerdote, pero también fue puesto como rey. Ambas cosas, o sea, Simeón, el hijo de Matatías, era rey y a la misma vez era sumo sacerdote. O sea, dos cosas. Ahora, el punto aquí es de que los jasmoneos no son de la línea davídica. Es decir, esto iba, o sea, algunos, ¿verdad?, no estuvieron de acuerdo porque como no era de la línea davídica no podía ser rey. Sí podía, ser sumo sacerdote porque era de la línea de Joiarib, que ya mencionamos, ¿verdad?, digamos del patrón o del orden de Aarón, pero no podía ser rey, ¿verdad? Entonces esto ocasionó, ¿verdad?, muchos problemas internos. Ahora, lo que sucedió luego, pues, es de que todo esto llevó a que Simeón es asesinado. O sea, matan a Simeón, que era el sumo sacerdote, y quien lo mata es su yerno, ¿verdad? El yerno de él se llamó Ptolomeo, así, Ptolomeo. Lo que él intentaba, se cuenta, era tomar el poder, ¿verdad? Tomar el poder, ¿verdad? Pero obviamente al final no lo logra, ¿verdad? Sino que, pues al morir Simeón,
¿verdad? Lo que llega a pasar, esto fue, si no me equivoco, ya por el año 152 antes del Mesías, y lo que llega a pasar es que le sucede el hijo menor de él, ¿verdad? El hijo menor de Simeón, ¿verdad? Quien era el hijo de Matatías. Y ponen, ¿verdad? Como rey y como sumo sacerdote al hijo menor de Simeón llamado Juan Hircano o también Johanán Hircano, ¿verdad? Aquí vamos a ir viendo cómo los nombres, ¿verdad?, que tenían aquellos hombres, pues tomaban un nombre hebreo y un nombre griego, ¿verdad? En este caso, Johanán es el nombre hebreo, Hircano es el nombre griego. Entonces, se le conoce como Juan Hircano, pero fue Johanán Hircano, ¿verdad? Y a este se le va a llamar Juan o Johanán Hircano I, así. Juan Hircano I, así se le conoce en la historia, pero ya dijimos su nombre tiene un nombre hebreo y un nombre griego, ¿verdad? Juan Hircano I. Ahora, este Juan o este Johanán Hircano, pues, ¿verdad? No fue, o sea, es decir, era bastante dado a la guerra, ¿verdad? Era bastante dado a la guerra, a la conquista de los pueblos, ¿verdad? Y de verdad, o sea, de verdad era un guerrero. Es decir, le gustaba conquistar a los pueblos. Entonces, se dice, ¿verdad?, en la historia de que este Juan Hircano I, ¿verdad? Hay que acordarse porque luego vamos a ver a Juan Hircano II o a Johanán Hircano II. Pero en este momento estamos hablando de Juan o Johanán Hircano I. Entonces, este hombre conquistó Idumea, ¿verdad? Conquistó Idumea. Estamos hablando, ¿verdad?, de que este Johanán Hircano conquista Idumea y los obliga. Oigan, esto es importante que lo veamos. Este Juan o Johanán Hircano toma Idumea y los obliga forzadamente a convertirse al judaísmo. Fíjense bien, a todo el pueblo a que se circuncide y a convertirse al judaísmo, a todos los idumeos. Ahora, el punto es de que estos idumeos, Idumea en realidad es Edom. Idumea es Edom, ¿verdad? ¿Y quién es Edom? Bueno, Edom es Esaú o Esab. Ustedes saben en la Biblia toda la historia, ¿verdad? O el pleito que hubo, ¿verdad? O la guerra que hubo entre Jacob y Esaú. Pues justamente los idumeos eran edomitas o descendientes de Esab, ¿verdad? Que en aquel tiempo, por Juan Hircano I, ¿verdad?, fueron obligados de una manera forzosa, ¿verdad? Es decir, o se convierten a nuestro pueblo, ¿verdad? Se convierten en judíos, ¿verdad? O les quitamos las tierras y los exiliamos. Entonces, obviamente, pues todo el pueblo de Idumea fue convertido al judaísmo de una manera forzada. Esto nos va a ayudar bastante porque hemos dicho, ¿verdad?, de que el tema que estudiamos, el primer tema que estudiamos, ¿verdad?, del carnero, ¿verdad?, la visión del carnero y el macho cabrío, como el tema de hoy, ¿verdad?, como es el secreto de Herodes el Grande, nos van a ayudar para entender, ¿verdad?, de una manera, de verdad, va a ser una gran ayuda, ¿verdad?, en contexto histórico para comprender el libro de Gálatas, ¿verdad? Nos va a ayudar muchísimo. Por eso es de que tienen que tenerme paciencia, ¿verdad? Y aquí pues voy a tener que seguir contando historia. Y yo sé que algunas veces la historia pues no es tan fácil ni de contar, ni de algunas veces de oír también, ¿verdad? Pero vamos a tener que, pues el audio, aquí va a quedar este audio, ¿verdad? Aquí va a quedar este audio y pues pueden escucharlo las veces que sea, pueden tomar un papel, un lápiz, ¿verdad? Y pues ponerse ahí a hacer, ¿verdad?, todo el esquema que estoy dándoles en esta oportunidad, porque les digo, esto es importante conocerlo, ¿verdad? Así que bueno, este Juan Hircano o Johanán Hircano I, ¿verdad?, después de que hace pues esta conversión forzada a los idumeos, pues viene, ¿verdad?, y va a tener dos hijos, y estos dos hijos, uno se va a llamar Judas Aristóbulo I, tiene un nombre otra vez, ¿verdad? El nombre hebreo es Judas porque es Yehudá,
y el nombre griego es Aristóbulo. Ven cómo van adoptando un nombre hebreo y un nombre griego, ¿verdad? Yehudá es el nombre hebreo y Aristóbulo es el nombre griego. Ahora, le hemos puesto acá, ¿verdad? O la historia le llama Yehudá o Judas Aristóbulo. Uno es porque hay un dos, ¿verdad? Por eso igual al principio hemos venido hablando de Johanán Hircano 1. ¿Por qué? Porque también va a haber un 2. Entonces, los dos hijos, fíjense bien, de Juan Hircano o de Johanán Hircano fueron Yehudá o Judas Aristóbulo 1 y el otro hijo se llamó Alejandro Yanai. Alejandro Yanai. Otra vez encontramos un nombre griego, Alejandro, y un nombre hebreo, Yanai, ¿verdad? En la historia se va a conocer también como Alejandro Janeo. Así, Alejandro Janeo. Bueno, el punto es, ¿verdad?, de que pues llega su momento en el cual pues Juan Hircano o Johanán Hircano, ¿verdad?, uno muere, de hecho se dice que muere en el año 104, antes del Mesías, ¿verdad?, y le sucede su hijo, Aristóbulo I, pero se dice que el reinado de él fue muy poco, menos de un año inclusive, algunos dicen, algunos historiadores mencionan que fueron como 6 meses, ¿verdad? De verdad fue menos de un año que estuvo en el poder y algunos piensan de que fue envenenado y murió, ¿verdad? La esposa de este señor, Aristóbulo I, se llamó Alejandra Shalom. Vea, otro nombre, volvemos a ver, ¿no? Alejandra, nombre griego, y Shalom, nombre hebreo, ¿verdad? Que también en la historia se va a llegar a conocer como Alejandra Salomé. Alejandra Salomé, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede con este Aristóbulo I? Bueno, como dije, pues murió muy temprano, o sea, casi no gobernó mucho, ¿verdad? Casi no estuvo mucho tiempo y venían, ¿verdad? Tanto como, o sea, tenía el poder de rey y a la misma vez de sumo sacerdote, dos cosas a la vez. Ahora, muere y pues obviamente al morir le sucede su hermano, ¿verdad? ¿Quién es su hermano? Pues Yanai o Alejandro Yanai o también hemos dicho Alejandro Janeo, ¿verdad? Cuando Alejandro Janeo, ¿verdad?, llega a su gobierno, ¿verdad?, como rey, ¿verdad?, como rey y como sumo sacerdote también, sigue haciendo conversiones también como su padre, conversiones forzosas. Es decir, que los pueblos, ¿verdad?, a los cuales ellos vencen, por decirlo así, o conquistan, a la fuerza, ¿verdad?, a la fuerza los hacen que abracen todas las leyes, ¿verdad?, y los circuncidan y los hacen a la fuerza, ¿verdad?, o se van de ahí. O sea, todo esto de verdad va a repercutir de una manera increíble con lo que vamos a ver después, más adelante. Este hombre, Alejandro Yanai, se dice que gobernó 27 años. 27 años. Estuvo bastante tiempo siendo rey y sumo sacerdote, ¿verdad? Y se casa con la viuda de su hermano. Es decir, Aristóbulo I se había casado con Alejandra Salomé o Alejandra Shalom, ¿verdad? Y pues quedó viuda Alejandra Shalom. Así que viene su hermano y como no había tenido hijos, cumple la ley del levirato. Se casa con ella, con la viuda de su hermano, para darle descendencia, ¿verdad? Y pues obviamente este hombre, como dije, reinó, ¿verdad?, por un periodo de 27 años. Ahora, de acuerdo a lo que se cuenta acerca de él, pues de verdad era un rey bastante déspota, se dice, y de verdad que fue muy cruel y muy sangriento, ¿verdad? En aquel tiempo, ¿verdad?, ya existía la línea de los fariseos y la línea de los saduceos. De hecho, los que no lo apoyaban a él eran los fariseos, y se dice que se opusieron, ¿verdad?, se opusieron a él drásticamente por las acciones que él hacía, ¿verdad? Y pues en respuesta, ¿verdad?, inclusive pues se dice de que él, ¿verdad?, cuando le tocaba sacrificar en la fiesta de los tabernáculos, dice que muchos de los judíos que vieron cómo él entró, dicen que le tiraron los etrog. Etrog son los que para la fiesta de Sukkot se utilizan como limones larguitos. Yo sé que ya los han visto,
¿verdad? Entonces se dice que le tiraron limones, dice en la historia, pero son etrog, ¿verdad? Es decir, porque se oponían, ¿verdad?, a lo que él hacía. Entonces viene él, ¿verdad? Y como decir, en respuesta, ¿verdad?, a los que no le gustaba cómo gobernaba él, ¿verdad?, viene y lo que hace es matar a todos los opositores. Y se dice que mató en aquel tiempo cerca de 50,000 judíos. O sea, él siendo judío, ¿verdad?, y mató cerca de 50,000 judíos. Y también se dice que crucificó, o sea, mandó a poner en la cruz a 800 fariseos. Así, 800 fariseos, ¿verdad? Se dice que la mayor cantidad eran fariseos. Es posible que hayan algo otros, ¿verdad? Pero los mandó a crucificar, ¿verdad? Todo por oponerse a su gobierno. Es increíble, ¿verdad? Ahora, como dije anteriormente, los que lo apoyaban a él eran los saduceos, ¿verdad? Eran los saduceos. Los otros, los fariseos, no lo apoyaban. Por eso es que pasó todo este gran problema. Ahora, pues viene el momento en que este Alejandro Yanai pues va a morir, ¿verdad? Va a morir y antes de morir él le dice a su esposa Alejandra Shalom, ¿verdad?, de que se acerque a los fariseos, porque él está viendo que los fariseos, es decir, tienen como mucha aceptación para el pueblo. Así que pues muere, ¿verdad? Y queda como reina, en este caso reina, la esposa de él, que se llamó Alejandra Salomé o Alejandra Shalom. De hecho, en la historia se dice que ella gobernó del año 76 al año 67, del año 76 al año 67, por un periodo de 9 años. Ahora, de Alejandro Yanai y de Alejandra Shalom o Alejandra Salomé nacen 2 hijos, ¿verdad? Por eso es que veníamos hablando anteriormente, ¿verdad?, de que tanto está Juan Hircano I y también está Aristóbulo I. Entonces, de Alejandro Yanai y de Alejandra Shalom nacen 2 hijos, y estos 2 hijos van a llamarse, uno Juan o Johanán Hircano II, y el otro se va a llamar Aristóbulo II. O sea, tenemos a Juan Hircano II y a Aristóbulo II, que van a ser los 2 hijos, fíjense bien, son los 2 hijos, ¿verdad?, del resultado del matrimonio, por decirlo así, ¿verdad?, entre Alejandro Yanai y Alejandra Shalom. Ahora, estos 2, ¿verdad?, de hecho Juan Hircano II es nombrado sumo sacerdote. En el tiempo que está reinando esta mujer, o sea, Alejandra Shalom, ella es la reina y nombra a sus hijos Juan Hircano II como sumo sacerdote, ¿verdad? Y obviamente ella no podía ser sumo sacerdote o sacerdotisa. Entonces, y Aristóbulo II es nombrado jefe del ejército. O sea, y así está la cosa, ¿verdad? El punto es de que llega su momento y muere Alejandra. Muere Alejandra Shalom y pues viene ahora otra cosa, ¿verdad? Al morir ella, ambos hijos, tanto Aristóbulo II como Johanán Hircano II, comienzan a pelearse el reino, ¿verdad? Comienza la lucha por el poder entre sus 2 hijos, ¿verdad? Se da el detalle de que los fariseos apoyaban a Juan Hircano II y los saduceos apoyaban a Aristóbulo II, así. Es decir, tanto saduceos y fariseos siempre han estado divididos, ¿verdad? Y esto estamos viendo casi 2 siglos antes del Mesías. Los fariseos, repito, apoyaban a Johanán Hircano II y los saduceos apoyaban a Aristóbulo II. Ahí tenemos, ¿verdad? Es decir, esos 2 hijos peleando. Obviamente el primero en proclamarse rey fue Johanán Hircano II, ¿verdad? Este era sumo sacerdote, pero no era rey porque su madre era la reina. Y el otro, Aristóbulo II, pues era jefe del ejército, pero también él quería ser rey. Y resulta de que Johanán o Juan Hircano II se proclama rey y Aristóbulo II, por otra parte, también se proclama rey. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que va a pasar?
Lo que va a pasar es que el reino va a comenzar o sea, el reino en este caso, ¿verdad? De la familia Hasmonea, de los hasmoneos, ¿verdad? Va a comenzar a tener problemas más serios todavía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora están divididos. Hoy la familia está dividida, ¿verdad? Un hermano pelea contra el otro, ¿verdad? Y esto va a traer consecuencias de verdad, muy terribles. Pero bueno, estamos hablando acerca de la historia. Y por eso estoy contándoles todo esto, ¿verdad? Porque es necesario que nosotros lo sepamos, ¿verdad? Es muy necesario. Al final, usted se va a dar cuenta por qué estamos tocando este tema y por qué me he ido a hablarles de todo ello, ¿verdad? Y van a ver ustedes que al final, de verdad, que estas cosas hay que conocerlas. Hay que conocerlas, ¿verdad? Y como dije, pues ya he venido diciendo desde un principio, inclusive todo lo que vamos a ver acá, el apóstol Pablo, Saúl de Tarso, ¿verdad? Conocía muy bien toda esta historia. Acuérdense que hoy nosotros estamos bastante lejos de estos acontecimientos, ¿verdad? De más de 2000 años, pero en el tiempo de Pablo estamos hablando que todas estas cosas habían pasado un poquito más de un siglo atrás. Entonces, Pablo conocía perfectamente todos estos acontecimientos, desde lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Cuando los seleucidas, ¿verdad? Entraron ¿verdad? A invadir Israel, hasta la dedicación del templo y todo lo que venimos hablando. Pablo de Tarso o Saúl conocía toda esta situación, la conocía perfectamente, todo el caos que había vivido, en este caso, pues la nación del sur o el pueblo judío, quien digamos que es el Israel que tiene aún identidad y que dentro de él está la línea o la semilla del Mesías, de nuestro Mesías. Bueno, aquí es, ¿verdad?, donde entra otra persona, y esta persona. Fíjense bien, cuando los dos están peleando, tanto Juan Hircano II, que se está proclamando rey de Judea y de Galilea, ¿verdad? Y por otro lado Aristóbulo II también se está proclamando rey, ¿verdad? Aparece un señor llamado Antipatro. Antipatro era el hijo de Antipater. Ahora, ¿qué nos importa? Bueno, nos importa porque cuando Juan Hircano I hizo la conversión de los idumeos, Antipater, que es el papá de este señor del que vamos a hablar, vino, ¿verdad? Y fue convertido a la fuerza por Juan Hircano I. O sea, convertidos obligadamente a circuncidarse y a convertirse al judaísmo. Entonces, este señor Antipatro, del cual vamos a hablar ahorita, Antipatro era hijo de este forzado, ¿verdad? Ya dijimos que Idumea era Edom, y ya dijimos que Edom, que significa rojizo, y se está refiriendo a la descendencia de Esaú, ¿verdad? Con quien hubo pleito, ustedes ya saben esa historia. Pues este señor Antipatro, ¿verdad? De Idumea, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, de hecho, ¿verdad? En este tiempo era un alto funcionario, porque era de las personas que, inclusive el padre de él, Antipater, era de las personas adineradas de Idumea, entonces consiguió un buen puesto, ¿verdad? Y en este caso, Antipatro era un alto funcionario y persuadió a Hircano II, fíjense bien, persuadió a Hircano II, ¿verdad? Ya no solamente, la cosa era de que uno estaba proclamando rey y el otro también, pero hasta ahí nomás. Pero viene este señor Antipatro de Idumea, ¿y qué fue lo que hace? Persuade a Hircano II, ¿verdad?, a pelear en contra de su hermano Aristóbulo II. Inclusive lo convence de que su hermano Aristóbulo II lo quería matar, ¿verdad? Así, o sea, este señor sí que de verdad es tremendo, ¿verdad? Porque una de las cosas que dice la Escritura en Proverbios que el Eterno odia, ¿verdad?, es de aquellos, ¿verdad?, que ponen en enemistad a dos personas o a los dos hermanos. O sea, el Eterno, eso es una de las cosas que odia, ¿verdad? Que una persona venga y provoque enemistad entre dos personas o más entre dos hermanos, ¿verdad? Pues esto fue lo que hizo este señor Antipatro, ¿verdad? Y lo convence adicionalmente a este Aristóbulo II, no solamente lo convence de ir a pelear en contra de su hermano y que su hermano quiere matarlo, sino que también lo convence de que buscara protección con el rey Aretas, el rey de Petras, Aretas III, que por cierto este señor es árabe o era árabe,
¿verdad? Y pues viene pues obviamente al convencerlo, viene este señor, ¿verdad? Juan Hircano o Johanán Hircano II, y pues busca protección con este rey Aretas, ¿verdad? Y entre los dos atacaron a Aristóbulo II. Entre los dos atacan a Aristóbulo II. Ahora, al estar viendo estas luchas, fíjense bien, estas luchas, esto llamó la atención de un general romano, llamado en la historia Pompeyo el Grande. Pues se dice que era se dice en la historia que era un valiente general romano, llamado Pompeyo el Grande, ¿verdad? Y pues él vio de que había una lucha de poder, ¿verdad? Y todo lo que le llegó a los oídos lo que estaba pasando, ¿verdad? Y aprovechándose de la división, fíjense bien, aprovechándose de la división y el pleito que había, decide intervenir, ¿verdad? Decide intervenir y conquista Judea, así, Judea y Galilea. Viene y los conquista, ¿verdad? Aprovechándose de lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Que este general Pompeyo está casi a punto de poner fin a la independencia asmonea, es decir, a la sucesión, ¿verdad? Donde venían judíos todavía, ¿verdad? Si bien es cierto, ¿verdad? Los asmoneos no eran, de verdad, que no estaban, o sea, no podía ser rey ninguno de ellos, ¿verdad? Porque no eran de la línea davídica, pero sí, todavía podían ser sumos sacerdotes porque venían todavía de la línea de Ajarón, como ya hemos dicho, eran de la línea de Joiarib, ¿verdad? Entonces, pero, ¿verdad? Cuando este señor viene y conquista Judea, y ¿cómo se llama? Y Galilea, deja todavía a Juan Hircano o a Johanán Hircano II, todavía lo deja como sumo sacerdote y coloca a Antipatro, fíjense bien, ya tal vez no sé, Antipatro dijimos que era el hijo de Antipater. ¿Y quién es Antipater? Dijimos Antipater, aquel que había sido convertido a la fuerza por Hircano I, por Johanán Hircano I, ¿verdad? Que era de Idumea. Entonces viene y coloca a este Antipatro, ¿verdad? Deja todavía a Juan Hircano o a Johanán Hircano II, lo deja como sumo sacerdote, pero coloca a Antipatro como ministro principal de Judea y a sus hijos los deja como gobernantes de Judea y Galilea. Esto fue allá por el año 44 más o menos para que nos ubiquemos un poco en la historia. Ahora, más adelante se dice que en el año 40 los partos conquistan Judea. Fíjense bien, los partos conquistan Judea y colocan a Antígono Matías. ¿Quién es Antígono Matías? Bueno, Antígono Matías es judío y también es, es de la línea de los Hasmonaín o de los Hasmoneos. O sea, tiene, ascendencia para ser sumo sacerdote, ¿verdad? Y lo que nos cuenta la historia, ¿verdad? Es de que es colocado Antígono Matías como rey y sacerdote, pero su reinado duró muy poco. Se dice que duró solamente 3 años, solo 3 años, ¿verdad? Y pues, de hecho en esta guerra, ¿verdad? Se dice que murió uno de los hijos de Antipatro, llamado Fasael, y el otro hijo huyó. Ahora, el gobernador romano Cayo Socio, fíjense bien, se dice que él derrotó a los partos y colocó en el año 37, antes del Mesías, al hijo de Antipatro, que había huido como rey. Fíjense bien hasta dónde hemos llegado hasta acá. Hemos traído todo esto, ¿verdad? Que a algunos les parecerá un poco estar oyendo tantos nombres, quizás un poco enredado, ¿verdad? Pero como repito, es necesario conocer la historia, ¿verdad? Es muy necesario conocer la historia y vuelvo a repetir, el audio ahí va a quedar para que podamos repasarlo. Ahora bien, repito, el gobernador romano Cayo Socio, acuérdense que ya había habido un general romano que fue Pompeyo, que había colocado a Antipatro como ministro principal de Judea y había puesto a sus hijos como gobernantes de Judea y de Galilea, ¿verdad? Pero que luego pues había venido, ¿verdad? Llegó el otro reino, ¿verdad? Y lo que hizo fue, estos que fueron los partos, conquistaron Judea y colocaron a Antígono Matías como rey y sacerdote, pero que duró 3 años nada más,
¿verdad? Y aquí es donde nos cuenta que nuevamente viene Roma, ¿verdad? Y este gobernador romano, Cayo, llamado así, Cayo Socio, derrotó a los partos. Es decir, quitó a Antígono Matías, ¿verdad? Que era rey y sacerdote, lo quita, ¿verdad? Y pone en su lugar, fíjense bien, aquí estamos hablando de Roma, ¿verdad? Este señor romano pone en su lugar como rey al hijo de Antipatro. ¿Y cómo se llamó el hijo de Antipatro? Se llamó Herodes el Grande. Herodes el Grande. Aquí es donde llegamos a donde queríamos llegar, ¿verdad? Es decir, Herodes el Grande era juntamente con Facelo, eran los dos hijos de Antipatro, ¿verdad? Y ¿qué es lo que sucede en este momento? ¿Verdad? Herodes el Grande ahora, ¿verdad? Es puesto por Roma, por este gobernante Cayo Socio, ¿verdad? Es puesto como rey de los judíos, así, gobernante de Judea. A estos hombres se les llaman etnarcas y tetrarcas, son títulos, ¿verdad? Como reyes. Y es declarado rey de los judíos. Fíjense qué tremendo. Ahora, ¿por qué tremendo? Porque todo el mensaje, o todo lo que estamos, lo que estamos viendo acá nos va a dejar un mensaje tremendo. Un mensaje de verdad tremendo y que nos va a ayudar mucho en los estudios posteriores. Este Herodes el Grande, que reinó del año 37 antes del Mesías al año 4 antes del Mesías, se casó, tuvo varias mujeres, ¿verdad? Pero primeramente se casó con una nieta de Juan Hircano II, llamada Mariamne. Mariamne se le dice, pero era una judía, entonces su nombre no es Mariamne, es Miriam. Pero en la historia pues siempre les cambian los nombres, ¿verdad? Y esta se llamaba Miriam. Pero este Herodes, de verdad que una vez él llegó al trono, era un hombre desalmado, ¿verdad? Que él sufría de paranoia, ¿verdad? Él pensaba que todo el tiempo lo andaban siguiendo, pensaba, de verdad, tenía mucho miedo que le quitaran el poder. En la historia se dice que inclusive mandó a matar a su esposa, a Miriam, conocida como Mariamne también. Mandó a matar a su esposa porque le dijeron de que su esposa le quería quitar el trono. De hecho, ¿verdad? También se sabe que mandó a matar a los hijos. De los 4 hijos que tuvo, mató a 2 también, porque también pensaba que los hijos le querían quitar el trono. O sea, era una cosa tremenda, ¿no? Ese hombre sí que de verdad que quería, este hombre, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Y esto nos da, ¿verdad? ¿Cómo decir? Nos da sentido también, ¿verdad? Que es cuando llegan, ¿verdad? Los sabios, ¿verdad? Mal llamados los 3 reyes magos, ¿verdad? Ya hemos dicho que eso es una falsedad, ¿verdad? Pero que van notificándolo y llegan donde Herodes el Grande, ya en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, y le van diciendo que el rey de los judíos ha nacido. Entonces, este hombre dice, díganme dónde está para que yo vaya, ¿verdad? No, o sea, díganme dónde está para que vaya y lo mate. ¿Por qué? Porque si ha nacido el rey de los judíos, y aquí el rey de los judíos soy yo, ¿verdad? Entonces, por esta razón él, ¿verdad? Mandó a matar después a todos los niños, menores de 2 años, si no me equivoco, ¿verdad? Para querer aniquilar al rey de los judíos que había nacido, es decir, a Yeshua, cuando él nació. Eso es para que más o menos nos ubiquemos, ¿verdad? Cómo era este hombre de malvado, ¿verdad? Era tremendo, ¿verdad? Muy tremendo. Ahora, en cuestión de cómo se llama, como constructor, hizo muchas obras grandes, porque este señor quería de alguna manera, quería él estar bien con los romanos y estar bien con los judíos, quería complacerlos a todos. Y por eso se dice que construyó un lugar llamado el Herodión, ¿verdad? Que es un centro de entretención para los romanos. También Masada, y también un puerto que se llamó el puerto de Cesarea. Mientras tanto, con el pueblo judío también él se congració, ¿verdad? Porque embelleció el templo de Jerusalén. Lo hizo, pues, los que cuentan, ¿verdad? Y los que cuentan en los libros y en las historias, se dice que él lo hizo muy bello, el templo de Jerusalén. Lo construyó, lo hizo más grande, o sea, arquitectónicamente se dice que era bien cosa seria. Sin embargo, como dijimos, pues vivía angustiado, ¿verdad? Vivía angustiado y preocupado de que le fueran a quitar el trono,
¿verdad? Y por eso él mataba a todos los que le decían o él pensaba de que estaban conspirando contra él. Bueno, el punto, ¿verdad? Con todo lo que hemos venido viendo, ¿verdad? El punto con todo lo que hemos venido viendo es lo siguiente. Fíjense bien. Estamos hablando de Herodes. Oiga bien, estamos hablando de Herodes. ¿Y quién era Herodes? Oiga bien, Herodes, que fue colocado por Roma, era el hijo de Antipatro. Y Antipatro era el hijo de Antipater. Y Antipater fue parte de los edomitas que habían sido convertidos por Juan Hircano I a la fuerza. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje de todo esto y cuál es el secreto de Herodes? El secreto de Herodes es que Herodes, fíjense bien, llegó a ser rey de los judíos y Herodes era un edomita, era un descendiente de Edom, era un descendiente de Esaú, el enemigo de Israel. O sea, es decir, su hermano que lo quiso matar. Todo eso tiene que ver mucho en el futuro, ¿verdad? Proféticamente hablando. Entonces, Herodes, si bien es cierto, se dice que era judío, ¿verdad? Pero en realidad ese fue el gran problema que se ocasionó. Es decir, ¿qué ocasionó todo este problema? Que al final inclusive le quitaran, ¿verdad?, a los jasmoneos que eran judíos como de la figura de rey y de sumo sacerdote. Bueno, el hecho de que Juan Hircano hiciera una conversión forzosa, es decir, que convirtiera a la fuerza a los edomitas, a los idumeos, y el convertir a los idumeos a la fuerza, ¿verdad?, circuncidarlos y mandarlos a que guarden la Torá y la ley, ¿verdad? Obviamente dio como resultado este gran problema, el hecho de forzar a alguien, el hecho de que a la fuerza tenga que hacer algo. Esto ya lo vemos una vez en la Biblia, pasó algo muy similar, ¿verdad? En la Biblia nos hablan acerca de Dina, ¿verdad? Que un hombre por ahí, ¿verdad?, la violó y por ahí dijeron, ¿verdad?, hay que se conviertan a nosotros, ¿verdad? Y resulta, ¿verdad?, de que se circuncidaron todos y al final, pues, por ahí dos de las tribus de Israel mataron a todo aquel pueblo de aquel tiempo. O sea, increíble. O sea, entonces, pero el punto no es ese. El punto, ¿verdad?, es de que al final nos damos cuenta de que es decir, de que esta conversión que hizo Juan Hircano I, de convertir un pueblo a la fuerza, al judaísmo, ¿verdad?, y lo siguió haciendo también su hijo, Alejandro Yanay, trajo como resultado de que un descendiente, ¿verdad?, de estos convertidos a la fuerza, que eran edomitas, viniera a colocarse como rey de los judíos. Este era Herodes. Y pues obviamente su historia es más larga de la que yo acabo de contarles. O sea, yo he tratado, créanme, he estado bastantes horas, de verdad, bastantes horas, tratando de minimizar el estudio, tratando ¿cómo decir?, de hacer el estudio entendible, ¿verdad? Porque, de verdad, o sea, cuando hablamos de todo esto son libros completos de historia que abrazan, ¿verdad?, una serie, ¿verdad?, de inclusive otros nombres, de otros hombres, de otros generales, de otras familias y un montón de situaciones que de verdad se hubiese hecho un estudio mucho más largo. Pero como dije, ¿verdad?, el objetivo al dar este estudio es porque tenemos en contemplación, ¿verdad?, el comenzar con el libro de Gálatas, ¿verdad? ¿Y qué vimos en el primer estudio? Bueno, lo que vimos en el primer estudio es cómo un hombre, ¿verdad?, llamado Antíoco Epífanes, quiso quitar la Torá, ¿verdad? Y también hablábamos, ¿verdad?, de que no es posible, ¿verdad?, de que este hombre viniera como antimesías a quitar el Shabbat, a quitar las fiestas, las leyes de alimentación, y luego después se piense que el Mesías con su obra venga a quitar el Shabbat, y ahora el Shabbat ya no vale, ya la fiesta ya no, ya las leyes de alimentación ya no. No es posible. Pero ahora tenemos la otra parte. ¿Y cuál es la otra parte? Tampoco, ¿verdad?, es decir, ¿verdad?, con esto que hemos estudiado el día de hoy, tampoco significa de que se va a imponer la Torá a la fuerza. Ese es el mensaje.
tampoco significa que la Torá se va a imponer a la fuerza. Y esto lo sabe Pablo. Todo esto lo sabe Pablo perfectamente, lo sabe Shaul, porque él conoce, dijimos, él estaba más cerca de todo lo que hemos hablado acá en la historia. Él estaba a unos años de todas estas cosas que había pasado, ¿verdad? Y aparte, pues obviamente el hombre, Pablo, Shaul, era un hombre estudiado, ¿verdad? Era un hombre estudiado que, de acuerdo a lo que se dice, pues él mismo dice que había estudiado a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Es decir, Gamaliel era un gran erudito de aquellos tiempos, que inclusive se dice que había graduado a 400 judíos, ¿verdad? Especialistas en el idioma griego. Se supone que Pablo muy posiblemente fue uno de esos 400 estudiantes, ¿verdad? Entonces Pablo conocía perfectamente todo lo que había pasado con el pueblo, la historia de su pueblo, la historia reciente, o sea, lo que había pasado. Entonces, esto, ¿verdad?, que nos sirva mucho para cuando comencemos a estudiar Gálatas, ¿verdad? Es decir, una de las cosas que el Mesías en primer lugar no viene a quitar la Torá, ya dijimos, por eso es el primer estudio, no viene a quitar la Torá, pero tampoco el Mesías viene a imponer la Torá, no viene a forzar a alguien a que guarde la Torá, ninguna de las dos, sino que justamente la obra perfecta es que el Mesías venía, ¿verdad? ¿Para qué? A hacer su obra, ¿verdad? De tanto sufrir, morir y resucitar, para luego después su espíritu, ¿verdad?, viniera sobre nosotros y su espíritu hiciera la obra en nosotros, para que ahora nosotros, no a la fuerza, ¿verdad?, no forzadamente, nosotros guardásemos la Torá por medio del amor y la fe hacia el Eterno. Eso va a dar como resultado, de verdad, el fruto del Espíritu que el mismo Pablo habla en el libro de Gálatas. Así que, pues, ese ha sido el estudio de hoy, ¿verdad? Ese ha sido el estudio de hoy y quizás pues no vamos a llegar tan lejos en cuestión de tiempo porque no es tan largo el estudio, ¿verdad? Pero espero que de verdad nos sirva mucho, ¿verdad? De verdad, espero que nos sirva mucho, ¿verdad?, el conocer un poquito de la historia. Obviamente hay más historia, ¿no? Hay más historia y para seguir hablando del hijo de Herodes y el otro, y los Herodes y el Herodes Antipas y Herodías y todos los que hay, porque aparecen todos esos también luego en el Nuevo Testamento. Pero el objetivo en esta oportunidad era sacar una enseñanza. El secreto de Herodes es que Herodes fue el rey de los judíos y era un descendiente de Edom, que su familia había sido convertida a la fuerza al judaísmo, ¿verdad?, a la Torá de Israel. Así que, bueno, eso es lo que íbamos a estudiar en esta oportunidad y el audio va a quedar acá, ¿verdad? Y espero que podamos, si es posible, oírlo más que una vez, ¿verdad? Y tomar apuntes, ¿verdad?, al respecto. Así que vamos a hacer una oración y después de esa oración, pues quedamos despedidos, ¿verdad? Y yo les indico, ¿verdad?, cuándo vamos a comenzar a estudiar el libro de Pablo, ¿verdad?, donde Pablo les escribe una carta a la comunidad que estaba en Galacia, que es los Gálatas. Vamos a orar, hermanos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Te damos gracias en esta hora, Padre, por darnos la vida, por permitirnos estar reunidos acá, quizás lejos a la distancia, pero en un mismo espíritu, y que podamos estar pues escuchando, ¿verdad?, tu palabra. Gracias porque nos has dado tu Santo Espíritu, ¿verdad?, tu Ruach HaKodesh. Gracias por enseñarnos, Padre, pues de la historia hay mucho que aprender también, ¿verdad? Y pedimos que nos dirija siempre a través de tu Espíritu a toda verdad y a toda justicia, para conocerte más, para conocer mejor los dichos de tu boca. Pido la bendición por mis hermanos que se han conectado y que me han seguido hasta este momento acá, y por los hermanos que igual van a ver, en este caso no van a ver, pero sí van a escuchar este audio. Bendito y exaltado sea tu nombre por siempre. De verdad, Padre bendito, nos sentimos felices, Padre, de tener un Elohim bueno, ¿verdad?, misericordioso, que se apiada de nosotros, ¿verdad? Porque de verdad que no somos buenos, solamente tú eres bueno. Pero pedimos, Padre, que nos guardes, nos bendigas y nos ayudes cada día más a ir avanzando espiritualmente y principalmente pues que te amemos con todo nuestro corazón
y podamos también amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Ya que cada uno de nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra y somos cartas leídas. Que nuestro testimonio sirva para que muchas personas vengan al conocimiento de la verdad, de la Torá. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Yeshua, elevamos nuestra oración hacia ti y decimos amén. Bien, hermanos, muchas gracias de verdad por estar conmigo, ¿verdad? El Eterno les bendiga, el Eterno les guarde y pues espero que este estudio sea de bendición para cada uno de nosotros. De verdad, shalom para todos y que el Eterno me los guarde.